Bueno, vamos ahora con sanidad. Antes de empezar a ver lo que proponen los partidos políticos, es decir, hacer una pequeña lectura de lo que he encontrado, cómo los he encontrado. Veo una clara diferencia entre los programas electorales, principalmente de Podemos y todos los demás. Quizás sea porque los que han hecho el programa de Podemos sabían que tenían que ser muy, muy claros con lo que estaban diciendo, porque se le iban a echar encima. Por ello, no son un programa extenso, es un programa bastante cortito, unas 8 páginas en tamaño cuartilla, pero es muy, muy, muy concreto, muy apoyado siempre con datos económicos, cosa por lo que cojean el resto de programas, especialmente el de Ciudadanos, el que no nombra una cantidad económica para apoyar ninguna de sus medidas. Sin embargo, el PSOE Izquierda Unida sí que propone algo más, el Partido Popular no habla de números. Y bueno, en extensión, como digo, el de Ciudadanos es una pasada, que evidentemente está preparado para no ser leído, porque 18 folios solo la parte de sanidad, no hay Dios que se lo lea. Bueno, entrando en cosas concretas, ¿os recordáis el Real Decreto 16/2012 de abril? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar aquella mañana? Bueno, para el que no lo sepa, por aquel Real Decreto se pasaba de ser un titular de derechos a tener la condición de asegurado. Por ello, con la condición de asegurado tendrías, para entendernos, que hacer como el sistema clásico de seguridad social, por el que la persona contrata un seguro en función de si trabaja o no. En este caso, pues aprovechando este Real Decreto, se excluyó del sistema sanitario a una parte de la población, entre ellos inmigrantes sin papeles, a los que solo se les dejaba el acceso a atención de urgencias, atención pediátrica y atención obstétrica, que por cierto en algunos casos se lo han ventilado completamente. Y en el caso de españoles que hayan dejado de trabajar, españoles que se han ido fuera, que se hayan acabado el paro, españoles que se han ido fuera, dejan de tener la tarjeta sanitaria. Bueno, en torno a este Real Decreto gira una parte del programa electoral. Por un lado está Izquierda Unida, el Partido Socialista y Podemos, que hablan directamente de derogarlo. Sin embargo, Ciudadanos y el Partido Popular pues no hablan de derogarlo. Bueno, sobre este Real Decreto, yo creo que ya hablamos que es una borrada, sobre todo en el tema de inmigrantes también, que ya abordaré en el tema de inmigración. Se tuvieron que echar para atrás un poco, porque incluso hubo tribunales que decían que era anticonstitucional y fue el propio BP que con el tiempo lo ha suavizado un poco esta medida que tomó en sanidad. Sí, de hecho, en muchas comunidades autónomas no se aplicó el Real Decreto, incluso en algunas gobernadas por el Partido Popular no se llegó a aplicar. Aunque, bueno, siempre es un problema que la ley diga eso, ¿no? Aunque luego, pues... Claro, o sea, que tenga que exponerse, porque claro, en algunas comunidades autónomas no es que se haya hecho, sino que se ha dejado a los médicos con la capacidad de decisión, ¿no? Como lo que puede suceder con la Hacienda catalana. Sí. Que hagan lo que quieran y que se responsabilicen de lo que van a hacer, claro, de si atienden o no. Miramos para otro lado, pero bueno, en caso de que suceda algo, la responsabilidad es tuya, ¿no? Y cuando la ley debería proteger a los profesionales. Y una de las cosas por las que se dijo que se plantaba este Real Decreto 16/2012 era como para reducir los costes de la atención sanitaria que nos costaba a los inmigrantes. Luego se vio que realmente la mayor atención a los inmigrantes no era tan cara, sino que a lo mejor los que podían encarecer un poco más esto era el turismo sanitario que provenía de Europa, ¿no? Bueno, pues en referencia a eso precisamente, Ciudadanos, que es una de las cosas que más humo ha levantado, ¿no? El tema de que quieren quitarle la sanidad a los inmigrantes, y ellos, sobre todo en el programa de Salvados, en el debate entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, decía que claro, que es que lo que no podía ser es que viniera gente aquí a ponerse prótesis. Bueno, pues pensando que precisamente lo que querrían evitar es ese turismo sanitario, pues en su programa electoral no solo no se refieren a ellos, sino que dicen que, como en nuestra condición de ciudadanos de la Comunidad Económica Europea, a esa gente sí que se le atendería. Sin embargo, los que quedan excluidos son los inmigrantes ilegales, excluidos completamente, se les deja la atención de urgencias. Luego ya, evidentemente, hablar de la repercusión económica que tiene que una diabetes sea tratada por un médico de familia, a tener que tratar las complicaciones en urgencias, es brutal.
pero sobre todo los grandes costes de los que hablaban sí que se van a seguir asumiendo, porque por la condición de ciudadanos de la Comunidad Económica Europea sí que se le va a atender. Aparte hablan también de un plan europeo de atención a la inmigración, que no especifican exactamente qué, sino que serían todos los países europeos los que tendrían que sentarse a hablar de cuál es la atención que se le da a los inmigrantes. Sí, yo eso precisamente lo pensaba abordar más tarde, pero ya que lo has sacado a la luz, Ciudadanos, de hecho, no aborda ese tema en su programa electoral. Y cuando se le ha preguntado un poco a los distintos miembros del partido en entrevistas sobre qué medidas va a tomar realmente Ciudadanos, sobre todo respecto a la atención de los inmigrantes y todo eso, la única que ha contestado así fue Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, que dijo en su entrevista en Carne Cruda que su partido no cree en la cobertura absoluta y total en cualquier circunstancia, como la defienden otros partidos españoles, y que sí lo cree para los residentes españoles y los inmigrantes legales. Así que Ciudadanos ahora mismo tiene unas medidas de sanidad respecto a la inmigración más restrictivas que el propio PP. Y es un asunto muy grave, porque en los años en los que llevamos con este Real Decreto nos dejamos muertos en el camino. No sé si recordáis, el más sonado fue el caso del inmigrante Alfa Pan, que murió por una neumonía cuando se le negó la atención en un hospital. Así que hay gente que ha muerto por esta medida. No es un asunto de importancia menor. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es cuando principalmente Albert Rivera, como líder de Ciudadanos que defiende el mantenimiento de esta medida, habla de ella y coincide con otra persona con la que, si yo fuese Albert Rivera, me preocuparía coincidir, que es el líder del Partido Popular en Cataluña, García Albiol. Es cuando les preguntan sobre este tema, ellos dicen, no, las urgentes y las prestaciones importantes se les garantizan, las no importantes no. Y les preguntan, ¿y cuáles son las no importantes? Y dicen, yo no lo sé, yo no soy médico, que lo decida un médico. Entonces, pareciera como que el hospital es una especie de centro comercial o tienda al que tú vas allí y eliges, pues, no sé, la última operación, el último modelo que te quieres poner, y que hay cosas que no son importantes. Y me parece, pues bueno, repugnante que también deleguen esa responsabilidad en el profesional, que él está ahí para atender y no para decidir lo que es grave o no. Y yo creo que en medicina pocas cosas hay, al menos desde este punto de vista, que sean un capricho. Bueno, en referencia a esto, y ya para cerrar el tema del Real Decreto, porque se nos va el tiempo, una anécdota que ha sucedido hoy en un debate organizado por Sanofi, el laboratorio farmacéutico, entre los representantes sanitarios de los diferentes partidos políticos. Han enzarzado una discusión el líder el consejero, en este caso, de Ciudadanos y el del Partido Socialista, ambos médicos, diciendo o sea, el Ciudadanos decía, el médico, diciendo que a él no le digan que se ha dado siempre una atención universal a los inmigrantes, cuando era mentira. Dice que yo en 20 años que llevo practicando la medicina, en la vida he visto que se le practique un cribado de cáncer de colon a los inmigrantes, cuando eso no se hace en la mayoría de las comunidades autónomas, ni siquiera a los españoles. Pero bueno, pasando al siguiente tema. Un tema, y rápidamente, que me quedo sin tiempo. El tema del copago sanitario. Es otro tema que parece que hay algunos temas que a Ciudadanos se le están escapando de las manos, se le está llamando mucho, ¿no? El tema del copago, el otro día precisamente en el debate se le achacó hasta a la mujer que fue al debate de la 1, que qué sucedía con el copago. Dice, lo hemos quitado de nuestro programa sanitario. Y ahí Errejón le dijo, pero antes lo teníais. Mentira, el copago sanitario sigue en el programa electoral de Ciudadanos. De hecho, dice que no van a aumentar el copago sanitario. No dice que vayan a quitar el que ya ha implantado el Partido Popular. Pero dentro de esta frase, además lo dicen específicamente, no entra en esta afirmación, no entra el copago farmacéutico. O sea, decir que ese sí que lo van a subir. Sin embargo, en este aspecto, Partido Socialista es un poco más vago, Izquierda Unida y Podemos son claros. Lo van a derogar, el copago sanitario. Y mira que Albert Rivera se ha dedicado a repetir una y otra vez en debates que ellos no creen en el copago, pero luego lo tienen ahí puestos, es que... Uh-huh. Y fijaos que bueno, por ejemplo, el copago farmacéutico de los jubilados, ya que lo tenemos como algo normal, hace 3 años, 4 años no existía, ¿no? Y sin embargo ya convivimos con él. Y hay otro copago... Y utilizaban la misma argumentación que para quitarle la sanidad a los inmigrantes, que eran muy gastones, que es que gastaban mucho los jubilados. Y
otro copago por el que yo creo que pueden ir los tiros cuando dicen que pueden subirlos son por el copago de la farmacia hospitalaria, que el Partido Popular intentó aplicar, pero que no sé si por qué fue, seguramente por incapacidad, no pudo aplicar. Pero la ley decía que se tenía que aplicar un copago en los medicamentos de la farmacia de un hospital y no se pudo llevar a la práctica. Creo que es de los pocos ejemplos en los que en España no puede cumplirse una ley y se tuvo que recular el Partido Popular. Yo creo que se puede volver a intentar atacar por ahí. Sí, eso recuerdo rápidamente porque desde las comunidades se les dijo clarísimamente que era mucho más costoso crear en cada hospital un servicio de contabilidad que tuviera en cuenta el dinero que se gasta en copago y la gente que tuvieras que mantener para que eso funcionase, que el dinero que ibas a rentabilizar con el copago, o sea. Y no solo rentabilizar copago, estamos hablando de que igual que estamos hablando antes de los inmigrantes, que había gente que ha muerto, hay gente que no se está medicando porque no puede pagar esos fármacos, ese copago sanitario y ese repago realmente, ¿no? Uh-huh. Un estudio en Londres que hablaba de que por cada euro que subía el copago se dejaba de tomar una pastilla al mes de un tratamiento. Ya que hablamos de aumento de los costes de la atención sanitaria, ¿en todos estos programas hay alguna referencia a los conciertos que hay entre pública y privada? Sí, precisamente eso es otro bloque bastante interesante. Izquierda Unida, de nuevo, en este aspecto es muy tajante. Va a acabar con los conciertos sanitarios si ellos llegan al gobierno. Podemos, sin embargo, pese a que también dice que hay que tender a la... No es tan radical, no hay que decir de la noche a la mañana lo vamos a hacer, pero sí que dice que va a tender a acabar con los conciertos. ¿Cómo? Pues el primer paso que van a dar es revisar que se hayan cumplido los conciertos tal cual están establecidos y que no haya sucedido cosas como que en Castilla-La Mancha el camión que pusieron en Ciudad Real para hacer resonancias magnéticas. Y en otro aspecto es el tema de la recentralización del sistema sanitario. Casi todos los partidos tienden a hablar de recentralizar las competencias sanitarias. Dicen que tienen que, sobre todo, ajustar el gasto en las comunidades autónomas, gastar lo mismo por persona en todas las comunidades autónomas. Entonces, hablan todos de crear organismos de control a nivel nacional. En este tema de recentralización de la atención sanitaria que ha sacado a la palestra, Adrián, ¿dice algo alguno de los partidos en todos los debates que estamos viendo últimamente? Ciudadanos saca mucho a luz el tema de que por estar en diferentes comunidades te prestan diferentes servicios. No, pues precisamente lo que dicen es que, hablan de crear, el Partido Popular y Ciudadanos hablan de crear un organismo de control de que se respete la libre circulación dentro del territorio. Y es muy interesante, eso sí, una de las propuestas de Ciudadanos que habla de hacer consultas, no sé exactamente el nombre, pero que a las personas que vivan en sitios muy dispersos y sin acceso a un hospital de referencia, pueden hacer todas las consultas en un día. O sea, le van a meter a la persona que tenga que ir al hospital a hacer todas las pruebas diagnósticas y todas las consultas en un mismo día. Eso es interesante. Sobre lo de recentralizar o replantear algunas prestaciones, yo creo que es una vía interesante a explorar, porque no me parece sostenible el modelo, por ejemplo, que tenemos ahora en el que puede haber 17 planes vacunales diferentes, sobre todo porque está siendo explotado por algunos laboratorios que pueden focalizarse en una comunidad para introducir una vacuna que en el resto no está, y luego al fin y al cabo pues hay un efecto en cadena en el que, pues una comunidad no la tiene, a lo mejor científicamente no está indicada, pero por otros intereses acaba dentro y el resto de comunidades acaban reclamándola, ¿no? Y en ese sentido creo que es bueno que se homogenicen las prestaciones. Pues hablando precisamente de eso, de qué forma puede meter mano las industrias farmacéuticas en los planes sanitarios, en este aspecto sí que Ciudadanos y el Partido Socialista son un poco más claros. Hablan de basar la atención sanitaria en evidencias científicas. Hablan de que revisar los planes de screening, porque sabemos que en algunas comunidades se ha dado el screening como el screening creo que el screening del cáncer de mama en Castilla-La Mancha, ¿en qué edad se está poniendo? 40 años. 40. No, creo que los 40 años, que fue una promesa electoral de no sé exactamente quién, y eso es inamovible. Porque ¿qué político en su sano juicio va a cambiar ahora el screening? Pues habla de que todas esas decisiones se basan en criterios científicos probados. Hablan también de hacer declarar a los médicos los conflictos de intereses, los posibles conflictos de intereses que puedan tener con la industria farmacéutica, algo de lo que Podemos Izquierda Unida ni siquiera nombra.
Y hablan también, y es una medida muy interesante la que plantea Ciudadanos, de que los médicos tengan que, cuando se vayan de congresos, o sea, se habla un poco de la formación continuada, que Podemos de nuevo no lo nombra. Como he dicho, el programa de Podemos es, bajo mi punto de vista, un poco corto, muy claro en lo que dice, pero un poco corto. En este caso, Ciudadanos se habla de la formación médica continuada y dice que no es posible que se le deje en manos de la industria farmacéutica, pero que tiene que haber un acuerdo entre lo que da la industria farmacéutica y lo que da el Estado. Pero propone que los médicos tengan que declarar cada euro que se han gastado en ellos en los congresos y en los regalos. Algo que, por otro lado, es por ley. Desde hace no sé exactamente cuántos años. Por ley ni se pueden dar regalos ni se tiene que declarar lo que se gastan y en qué se gasta. Pero bueno, ellos lo ponen ahí, que el resto de partidos no lo comentan. Bueno, y el último aspecto, el aspecto de la financiación, de nuevo sí que Podemos, es claro, habla del dinero que va a meter para reflotar el sistema sanitario, habla de meter 8.800 millones de euros, que llegarán a 10.000 millones de euros en 2 años. El Partido Socialista habla de aumentar algo así como de invertir el 7% del PIB, y Izquierda Unida, el Partido Popular, no sé si habéis visto, pero de todas estas cosas que estamos planteando no nombra absolutamente nada, excepto en el tema de la recentralización del sistema sanitario. Y Izquierda Unida sí que dice de empezar por el 1% del PIB. Hay una parte que he visto en el programa de Podemos que me ha parecido muy interesante. Habla de desvincular la financiación sanitaria del PIB. Es decir, pasar a hablar de euros per cápita, euros por paciente invertido, que de PIB. Porque claro, se habla de que cuando baja el PIB hay prestaciones sanitarias que siguen siendo necesarias y no porque baje el PIB tienen que dejar de prestarse. Y creo que es el único partido que habla de esa medida, y la verdad es que me parece un buen planteamiento. Y bueno, ya como colofón, para terminar, decir que se habla de una revisión, o sea, el único partido que habla de revisar las facultades de medicina es Ciudadanos, que habla de ver de cómo se están formando y revisar cómo se están haciendo el sistema de selección MIR, ¿no? No sé si están de nuevo intentando hablar de la troncalidad, que parece que nos estamos librando poco a poco, pero bueno, son los únicos que hablan de revisar qué se está haciendo en las facultades de medicina.